Bienvenidos, soy Edgar Soriano, historiador. Muchas gracias por su sintonía en esta producción especial de el Canal Universitario de la Cultura, UTV. El día de hoy tenemos como invitado a la magíster Yesenia Martínez, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al doctor Carlos Aguilar, exsecretario de la Secretaría de Salud. El programa de hoy es muy importante, es la institucionalidad de la salud pública en Honduras ante el Bicentenario de Centroamérica. Acompáñenos en este programa especial. La institucionalidad de la salud pública en Honduras ante el Bicentenario de Centroamérica nos convoca a este diálogo tan importante. 200 años de la independencia, vivimos una pandemia global. En Honduras probablemente más de 10.000 personas han perdido la vida. No tenemos quizás una cifra tan exacta, hay mucho cuestionamiento sobre ello, pero es una tragedia enorme para el pueblo hondureño, y convocarnos en este bicentenario a reflexionar cómo ha funcionado la institucionalidad, cuál ha sido la cobertura para la población hondureña, una población ampliamente marginada, con poca cobertura a la salud pública. Y por eso, doctor Aguilar, usted que fue secretario de Salud, ha sido una persona que ha estado muy activa durante esta pandemia, cuestionando y planteando, ¿verdad?, el mejor camino para tratar de abordar esta enorme crisis sanitaria que vivimos en el país y que vive el mundo. ¿Cómo ha funcionado esta institucionalidad en estos 200 años? Sabemos que en el pasado era muy raquítica la cobertura, sabemos que ahora hay más hospitales, hay más centros de salud, pero con serios problemas técnicos, serios problemas de acceso a medicina y de cobertura en general. Indudablemente, desde la perspectiva histórica es imposible mirar hacia atrás y poder entender que la historia de Honduras en la salud se ha visto llena siempre de grandes catástrofes que han sido unas superadas y otras vivimos todavía las consecuencias de ella. Desde el principio de la colonia, cuando los españoles llegan a Honduras, traen una serie de enfermedades que empiezan a diezmar a la población indígena, y agregado a eso se empieza a visualizar desde aquel entonces el choque entre estas dos culturas, siendo la población indígena hondureña rica en tradiciones de plantas medicinales y unas maneras totalmente diferentes a la que los europeos enfrentaban las enfermedades. Y es curioso y además es muy importante poder entender eso, porque justamente en esa combinación es donde se empieza a gestar la institucionalidad de la salud en Honduras. Hay un fuerte contraste entre las creencias religiosas que trajeron los europeos versus las creencias de nuestra población indígena, particularmente la región de los mayas, la región de los lencas, donde existía una riquísima tradición en el manejo de los problemas de la salud. Y es así que en los albores del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se empiezan ya a registrar las primeras epidemias en Honduras, particularmente la viruela, que logra ser inclusive registrada con número de personas vacunadas, y cuando uno ve eso se sorprende cómo después de tanto tiempo, y en función de este bicentenario podemos entender cómo esos procesos de vacunación y de enfrentar una pandemia como la que actualmente estamos viviendo, gran parte del éxito radica justamente en la institucionalidad en Honduras, que ha venido sufriendo desde luego grandes transformaciones, pero que se ha demostrado a la luz de lo que hemos vivido un fracaso, a mi juicio, en el modelo que el sistema de salud en Honduras ha enfrentado o ha proporcionado a su población para esta pandemia, y nos coloca en consecuencia en los últimos lugares en el desarrollo de Latinoamérica en términos de cobertura de salud, en este caso de población vacunada, y desde luego la gran cantidad de personas, tanto del área de la salud como la población en general. Así que pienso que la institucionalidad, desde la perspectiva del Bicentenario,
amerita una profunda reflexión y celebro con mucho agrado este tipo de programas precisamente para tener ese análisis crítico y reflexivo sobre en qué momento estamos y hacia dónde se dirige el país. Así es, y en esa misma línea, Yesenia, ¿cómo fue este proceso? Usted ha sido una investigadora, sigue investigando, inclusive ahora el tema de las enfermedades, ¿verdad? Y de las epidemias. ¿Cómo se gestó ese proceso? ¿Quiénes fueron esos sectores y actores claves para ir constituyendo primero la idea, que costó mucho, pasó un proceso azaroso, sobre todo un país con fuertes carencias institucionales, debilidad en la gobernabilidad? Entonces, todos estos problemas, ¿cómo se gestó entonces ese proceso? Sí, bueno, el tema de la salud pasó a ser parte de la agenda del Estado como tal hasta el momento de la reforma liberal, hasta 1880, fue un año clave cuando se inicia de alguna manera a aprobar la legislación para crear los hospitales, un hospital general en Tegucigalpa, pero también con la intención de que se crearan hospitales en las cabeceras departamentales. Y además, a la par, se busca crear la Facultad de Medicina. En ese momento es cuando la salud forma parte del Estado. Antes, aunque se inicia un proyecto de lo que es la formación del Estado-Nación en Honduras muy temprana, de alguna manera hubieron intenciones para el tratamiento de las epidemias, pero esto se da, digamos, en el momento que se va creando la misma institucionalidad política, ya como después de la Federación Centroamericana, que es justo el momento cuando se inicia también ese proceso de búsqueda de alguna manera de la institucionalidad jurídica, constitucional, pero no lo social. Entonces, el tema de la salud va a la par del proyecto del Estado, de ese Estado justo que se inicia a gestar después de la emancipación política de 1821, pero fue diferente en relación si lo comparamos, por ejemplo, a lo que estaba pasando en América Latina. Ya para el último tercio del siglo XIX, que es justamente cuando se crea la Facultad de Medicina en Honduras, ya otros países como México, Brasil, Argentina, trataban con mucha seriedad el problema, por ejemplo, de la vacunación, de las enfermedades infectocontagiosas, el momento de cómo atender a las poblaciones con epidemias. En Honduras ha habido un problema histórico que tiene que ver con el tema de los presupuestos. El presupuesto, aun cuando se crea la Facultad de Medicina para 1882, no fue como prioridad en el gobierno, en los gobiernos, en diferentes momentos de la historia, y eso se ha visto a lo largo de más de 100 años de historia de la salud. Entonces, va por momentos y son coyunturas, y sí se ha demostrado en la historia que el esfuerzo más importante no solo fue de Marco Aurelio Soto, en ese momento que se van a gestar las ideas de todo lo que es el proyecto económico, y también cuando se da esa intención de que Honduras camine hacia un Estado moderno, sino también que han habido momentos importantes, que esto hay que reconocer, el papel de los médicos a lo largo de la historia, y ese proceso de formación de la medicina en Honduras, que fue también después de la reforma liberal, ha también contribuido a que la salud llegue a ser parte, prioridad de la agenda de Estado. Entonces también se va a considerar, por ejemplo, momentos como 1888 a 1891, cuando el gobierno le da de alguna manera participación a médicos, por ejemplo, en ese caso de Miguel Paz Barahona, un médico que fue el primero que elaboró lo que es una disposición para epidemias, hablando del momento actual en este bicentenario, que lo recibimos con una pandemia tan grave que seguimos como en ese problema de una institución que no responde a la población cuando está siendo afectada por la COVID-19. Entonces, los médicos han jugado un papel muy importante a la par también de la institucionalidad del Estado, justo en ese momento que se va gestando en los imaginarios de la nación. Otro momento es 1907 a 1932,
es un momento importante porque es quizá el tiempo donde ha habido más cercanía entre el Estado y los médicos. Porque los médicos también han sido presidentes de la República y eso ha de alguna manera colaborado a construir lo que es la legislación o la base de lo que pudo ser de alguna manera un exitoso proyecto de la salud pública moderna en Honduras. El problema es que también en ese momento de cuando se está gestando el proyecto de Estado-Nación más importante, que es 1907 al 32, es el momento también de la injerencia de Estados Unidos en Honduras y Centroamérica, es el momento del boom del banano y eso hay guerras civiles y entonces todo esto va a contrariar a una élite política y en esa élite política están los médicos. Entonces los médicos llegan momentos que por estar en compromisos políticos también descuidan la salud. Y entonces hay sus pros y sus contras de todo este proyecto de la institucionalidad de la salud. Lo que sí también se dio es una fuerte dependencia de los organismos de crédito internacional a partir de ese momento. O sea, que celebramos o conmemoramos un primer centenario de la independencia de Centroamérica, hace 100 años, con una idea de la salud pública moderna, pero con ya los inicios de una fuerte dependencia de la salud transnacional. Entonces, eso ha contribuido a que la institucionalidad ha sido débil también, no solo es el tema de los presupuestos, el tema de alguna manera la cercanía o no de los médicos frente a la gobernabilidad misma del problema de salud, sino también es la fuerte dependencia en un siglo, o sea, del primer centenario a este segundo centenario de independencia, es el momento donde más se ha dependido de la salud transnacional. Entonces, va de alguna manera, la institucionalidad de la salud va a la par del proyecto de la formación del Estado, porque seguimos en un Estado en formación, o sea, no es un Estado que ha sido consolidado como tal, y la institucionalidad de la salud ha sufrido también los mismos problemas que otros temas como la misma justicia o el tema de la educación y otros. En esa misma línea, doctor, usted que ha sido secretario de Estado y que trabaja directamente en la institucionalidad de la salud pública, ¿cuáles han sido esas limitaciones que ha tenido la institucionalidad en este proceso constante formativo, como bien dice Yesenia? O sea, no hemos parado, es un proceso en construcción y que tiene que lidiar con este tema de los intereses transnacionales. Bueno, en mi opinión, más allá de los presupuestos, porque un país con altos niveles de atraso en educación, en sistemas de acceso a agua, de electricidad, es muy probable esperar problemas de salud muy graves. Creo que uno de los principales problemas ha sido precisamente que la salud no ha estado en la agenda, en un punto, en un lugar prioritario cuando se plantean los planes de gobierno y sobre todo cuando el sistema político y económico que la clase política de Honduras decide no va de acuerdo o no va en consonancia con las principales necesidades del país. Creo que aun y cuando han existido precisamente presidentes que han sido médicos, probablemente la gestión en la presidencia del doctor Ramón Videla Morales y la constitución política del 57 marcan un giro total cuando lo más importante, las grandes reformas en el sector social, incluyendo desde luego la creación del Instituto Hondureño de Seguridad Social y las políticas que vienen paralelas a la conservación de la salud y la vida fueron importantes. La creación del Instituto Nacional de la Vivienda, por supuesto la nueva ley del Seguro Social, que viene a cambiar radicalmente la percepción que se tiene y los hechos que marcan la Constitución de la República, considerando a la salud como un derecho inalienable. De tal manera que pienso yo que desde luego los presupuestos son muy importantes, pero más crucial es el sentido político que tiene nuestro sistema de salud. Un sistema de salud disperso, fraccionado, donde casi el 80% de la población accede a la salud pública, solo apenas un 10-12% la seguridad social y menos de un 3 a un 5% la medicina privada. Honduras ha ido saltando de sistema en sistema buscando ese camino que nos lleve a encontrar
cuál es el sistema que a un país como Honduras le conviene. Han existido desde luego muchos esfuerzos en los procesos de reforma del sector salud y creo que en esta conmemoración del Bicentenario y ante la cercanía de un cambio de gobierno, es una oportunidad extraordinaria que tenemos para replantear finalmente un nuevo sistema de salud que vaya acorde a las necesidades del pueblo hondureño. Es decir, situar al ciudadano en el centro del sistema de salud. Un sistema de salud democrático, inclusivo, no como existe ahora, donde hay, por ejemplo, una enorme marginación en función del lugar geográfico donde se reside y desde luego las amenazas de una nueva ley de protección social que a mi juicio viene a discriminar la población decidiendo que el que más tiene accederá a los mejores servicios de salud. De tal forma que es un problema muy profundo, el sistema de salud y su institucionalidad son temas muy complejos que ameritan un abordaje extraordinariamente interdisciplinario en la que el sistema político, social y económico tiene mucho que ver. Sí, por supuesto, muy importante eso que usted plantea, ¿verdad? Generar estos espacios académicos donde participen distintos profesionales de las distintas áreas. Por supuesto que la historia de Yesenia es muy importante y ahí quiero que nos explique un poco en toda esa dinámica que usted nos estaba planteando, ubicándonos en los años 50, qué es lo que va a pasar, qué pasa con esto que los historiadores le han llamado la modernización del Estado, quiénes son también esos sectores y actores que presionan a la élite política para dar el paso y que surja cierta institucionalidad para darle garantías a los trabajadores, a la población. Surgió el Código de Trabajo y la Seguridad Social. Sí, muy importante retomar esos actores que han llevado, por ejemplo, de alguna manera a formar la institucionalidad de la salud. O sea, no es responsabilidad de un gobierno como tal, o de políticos o de un partido político como tal, y lo que decía el doctor Aguilar es muy importante en el sentido de que no solo es el problema del presupuesto, sino también ha sido una responsabilidad o irresponsabilidad política en el sentido de que Honduras ha vivido en constantes, no solo guerras civiles, sino también problemas de fraudes electorales desde el siglo XIX. Esto ha incidido también en cerrar las facultades de medicina, a también que ver en que el presidente es como el doctor Francisco Bertrán, un médico que fue muy importante para todo lo que fue la construcción de la institucionalidad hospitalaria y la legislación sanitaria en Honduras en la década de 1910, dejó el poder en un momento, abandonó la presidencia y en un momento que estaba la epidemia de la influenza en 1919. Entonces, tampoco es que ha sido a lo largo de la historia como que tener un médico en la presidencia ha sido bien, pero ha habido momentos que por problemas políticos, intereses políticos, y es lo que estamos viendo en un momento de un año electoral como 1919, con pandemia, y lo estamos viendo ahora en un momento de un año electoral con pandemia, ¿verdad? Estamos como viendo que también ha habido momentos de irresponsabilidad de política y eso también ha sido otro de los problemas que no ha favorecido a construir un proyecto de cómo se tenía que de alguna manera gestar desde 1910 que se creó, que se decretó un código sanitario, ahí se incluyó a la población trabajadora. O sea, no fue el seguro social, no fue la creación de la ley de la seguridad social desde 1957 que está incluido la población trabajadora en Honduras. Fue desde 1910 que por primera vez se integran a obreros, a trabajadores de la economía agroindustrial y también a las mujeres y a los niños de 12 años que fueran parte beneficiados de la sanidad y ya digamos que de un proyecto de estado de bienestar. Ese estado de bienestar que de alguna manera se construyó con una legislación y con una institucionalidad del Seguro Social, si bien fue para mediados del siglo XX, que fue también de alguna manera una copia de lo que estaba sucediendo en los países de Centroamérica, particularmente de Costa Rica y Guatemala, aunque en ese momento el Estado pudo tener copia de El Salvador, cómo estaba funcionando, y es lo que se quiere en ese momento de fines de la década de 1950, construir una institucionalidad que
que de alguna manera se esté al tanto de lo que es la salud y el estado de bienestar en América Latina. Desafortunadamente, si bien fueron los obreros quienes más presionaron después de la huelga de 1954, ellos ya habían demandado desde la década de 1920 el estar incluido en la legislación sanitaria y de la salud pública y de la seguridad social. Esta no se benefició a esa población trabajadora que había demandado, sino que se quedó en Tegucigalpa. Entonces, en el siglo XIX vemos a la salud, se crean los hospitales en Tegucigalpa. Luego, en 1962, empieza a funcionar el Seguro Social a la población de Tegucigalpa. O sea, nunca en un largo camino de la seguridad social tampoco ha llegado a tener esa cobertura por la cual se fue de alguna manera decretada la legislación y la institución como tal. Entonces, estos actores claves, obreros, es muy importante considerarlos en demandar la seguridad social, pero también hay actores intelectuales, hay políticos, médicos también, como Villeda Morales, que fue un presidente que no fue que en realidad él fue el autor de la seguridad social en Honduras, sino más bien él lo que logró fue dar un camino a funcionar de la institucionalidad de la seguridad social. Una seguridad social que estamos en problemas ahora que se quiere expandir en este siglo XXI hacia una cobertura transnacional, hacia esos hondureños que viven en el extranjero, cuando quieren incluirlos en una ley de protección social que tampoco es tan ambiciosa, pero que no puede ofrecer salud a la población nacional. Bien, vamos a ir a una pausa en este programa especial sobre la institucionalidad de la salud pública de cara al Bicentenario de Centroamérica. Ya regresamos. Esto es UTV Noticias Fin de Semana. Reportajes, noticias, entrevistas, informes especiales. Te mantenemos al tanto de la actualidad informativa de la Academia. Síguenos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, utv@una.edu.hn. Sábados 8 a.m. Repetición sábado 7 p.m. y domingo 12 meridiano. Continuamos en este foro especial sobre la institucionalidad de la salud pública en Honduras ante el Bicentenario de Centroamérica. Nos ha acompañado la magíster Yesenia Martínez, catedrática del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y el doctor Carlos Aguilar, exsecretario de Salud Pública, pero también actualmente médico, ¿verdad?, en la institucionalidad pública. Estamos aquí en el Paraninfo Bicentenario, que es el nuevo nombre que se le ha dado a este espacio que ha rescatado la universidad aquí en el Centro Histórico de Tegucigalpa. Recordarles que desde 1869 este edificio albergó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hasta 1965, que la Facultad de Derecho abandonó este espacio, y este espacio ha sido un espacio cultural desde entonces. Intelectuales, artistas como Rafael Murillo Selva y otros poetas como Rigoberto Paredes, entre otros, ¿verdad?, ocuparon este espacio cultural en los años 70, hasta que finalmente, a finales de los 80 y 90, se instaló aquí la Galería Nacional de Arte, y ahora la universidad lo ha rescatado y lo ha rebautizado con ese nombre de Paraninfo Bicentenario, ¿verdad?, ya que ha hecho la inauguración justamente en este año 2021. Continuando con este importante tema, doctor, usted habló un tanto del tema de los presupuestos, no ahondó en eso. Quisiera conocer un poco cómo ha funcionado el tema de los presupuestos para el tema de si ha sido una prioridad del Estado o se ha manipulado también de parte del Estado, porque el tema de la corrupción es un tema también que ha estado muy presente dentro del tema de la institucionalidad de la salud pública. Sin duda alguna, el tema económico está totalmente vinculado a la salud pública.
Tradicionalmente los presupuestos en las Secretarías de Estado, y en salud no es la excepción, se han hecho en función de una base histórica y con un incremento porcentual anual. Incrementos que incluso en gobiernos recientes incluso se ha reducido el presupuesto de salud. Yo soy de la opinión que tiene que dársele un enfoque totalmente diferente a el estilo, al fondo, cómo se asignan los presupuestos en salud. Creo que debe de buscarse alternativas más racionales, con más presencia de la sociedad con el tema de rendición de cuentas. No es posible que se entregue un cheque en blanco a la Secretaría de Salud y sus diferentes dependencias, porque desafortunadamente los sistemas de veeduría y de control del Estado en Honduras se han debilitado, se han desprestigiado y se han destruido. Es por eso que frente a la construcción de un nuevo modelo de salud, el presupuesto debe de ir fortalecido por la presencia del Estado en términos de contabilidad, de credibilidad y de rendición de cuentas. Honduras ha llegado al extremo de entregar, al menos en el ámbito de la salud, el control de sus presupuestos a la veeduría de las iglesias, sectores que son absolutamente ajenos en un Estado laico como es Honduras. No es posible entonces que los impuestos que el pueblo hondureño paga para acceder a la salud sean fiscalizados no por el Estado, que es quien constitucionalmente está obligado en cuidar esos presupuestos, en utilizarlos responsablemente, y que las instituciones encargadas de las auditorías jueguen un papel que desafortunadamente ha sido destinado a otras instituciones. Hemos llegado a tal extremo en términos de corrupción que gran parte del presupuesto de salud para su ejecución se maneja a través de bancos privados, a través de fideicomisos, que si bien es cierto, es una figura, un instrumento financiero exitoso en algunos modelos de negocios, entregar la compra de insumos, de medicamentos, totalmente a un banco, deslegitimizando el papel del Estado, me parece que es un gravísimo error. Y pienso entonces que los presupuestos a futuro deben de replantearse en esos dos ámbitos. No hacer presupuestos históricos, sino en función de resultados, hacer presupuestos y entregar los recursos a la institucionalidad justamente para fortalecer la Secretaría de Salud, quien constitucionalmente es el rector del sistema de salud de Honduras, público y privado. Tan es así que la Secretaría de Salud sufrió ese cambio y no se llama Secretaría de Salud Pública, sino solamente de salud, porque es un ente que integra todos los ámbitos de la salud, tanto pública como privada. Se deberá hacer definitivamente un replanteamiento total de los recursos, porque no es posible que, por mencionar algo, nuestras compañeras enfermeras salgan a la huelga para exigir un aumento que a veces ronda 100, 200 lempiras mensuales, cuando el país sigue despilfarrando recursos en comprar armas, en comprar buques de guerra. Es decir, hay un despropósito y una distorsión absoluta sobre la entrega del presupuesto. No hay país alguno que haya salido adelante si la salud no es prioritaria, y la salud se construye con recursos y con transparencia. Licenciada Yesenia, en el origen institucional, ¿cómo se estructuró? ¿Se pensó la salud pública para todo el territorio nacional? ¿Cuáles fueron los puntos que priorizó el Estado en ese momento al estructurar su organigrama de salud? Sí, desde que se crea no solo la Facultad de Medicina para formar profesionales en los inicios de 1880, sino también la idea de atender la población hondureña en 1880, cuando se crea lo que es el Hospital General. La intención era construir hospitales en todas las cabeceras departamentales. Y volviendo al tema del presupuesto, también ahí fue cuando se emitió el decreto para crear la Lotería Nacional, buscar las formas de recoger fondos para la administración de la salud, y viendo también, identificando la forma de los presupuestos para poder atender en las cabeceras departamentales. Lastimosamente se identificó como que el rubro del ganado era el que iba a mantener la salud. Esto, por supuesto, se vio reflejado
en la escasa institucionalidad hospitalaria, que apenas hasta 1902 se construye un segundo hospital en la región del Caribe de Honduras, y por supuesto tardó más de 3 décadas para que se buscara ampliar la cobertura nacional. O sea, hubo la intención de atender la población, pero tanto la salud como la seguridad social se construyó una infraestructura para la ciudad de Tegucigalpa, como para que toda la población llegara a Tegucigalpa. Entonces casi pasaron, digamos que hasta mitad del siglo XX, aún así se seguía brindando una escasa cobertura, aun cuando el imaginario era de dar atención en todos los servicios. Y eso también se vio acompañado por diversos actores. El Estado, a pesar de que iniciaba un proceso de secularización de la salud, al tener la responsabilidad ya no en la Iglesia, que esto es histórico también, la Iglesia responsable de la salud, la Iglesia responsable de las epidemias, pero en el caso de Honduras fue muy tardío la separación de la Iglesia en administrar los hospitales, por ejemplo, hasta mitad del siglo XX, y ahora lo volvemos en este pleno siglo XXI, estamos encontrando como que el Estado recurre a la administración o a la veeduría, como dice el doctor Aguilar, de la salud, cuando en realidad esto lo que ha dejado es como una responsabilidad a actores que no le competen. Entonces, sí se pensó. Es más, todas las iniciativas que se dan entre 1910 a 1932 fue dar atención a nivel nacional. Se empiezan a construir hospitales en el sur de Honduras, aunque esto no fue posible hasta fines de la dictadura de Tiburcio Carías, que a pesar de que no le dio interés a la salud como tal durante 16 años, es más, los médicos, casi toda la élite médica que había tenido la intención de atender las poblaciones a nivel nacional entre esas décadas de 1910 y 1920, ya estaban en el exilio, ¿verdad? Por problemas no solo políticos de un partido, sino por ver un grupo o un colectivo intelectual capaz de llevar no solo el proyecto de la salud, sino de todo el bienestar social. Entonces, esos momentos que han habido intenciones para llevar salud a la población a nivel nacional, no han tenido continuidad, sino que han estado como dependiendo mucho. Por ejemplo, en 1942, entre 1942 a 1949, se retomó un proyecto que se llamó Salud Nacional, pero era con fondos de la cooperación, del Servicio de Cooperación Interamericano, con fondos donde el Estado tenía que dar una contraparte. El Estado de Honduras no ha sido beneficiado, sino que es con contrapartes o de manera de cooperación, pero no ha respondido a los fondos. Entonces, en ese sentido, si bien se atendió poblaciones como Gracias a Dios, por primera vez, lo que hoy es el departamento de Gracias a Dios fue integrado en la atención de la salud para fines de 1940, pero esto fue con fondos nacionales. Entonces, de alguna manera se han atendido otros proyectos conexos a la institucionalidad, no solo en los hospitales, la capacitación misma del personal de salud, las mujeres integradas en el tema de la salud, porque hasta quizá la década de 1940 el tema era responsabilidad de hombres de la salud. Y las enfermeras apenas se integraron a capacitarse ya más seriamente como problema de Estado hasta la década de 1940. Entonces, eso no ha favorecido a dar una cobertura nacional. Al final no solo son presupuestos, no es problemas de irresponsabilidad política, sino también el conjunto de actores que deben de participar en dar atención a la salud nacional, entre ellos todo un personal médico que va más allá de un grupo, de un colectivo de médicos, sino también de profesionales de la salud, y esto es uno de los problemas también por los cuales encontramos nosotros en hospitales construidos, pero no con todo el personal que se necesita. Y ese es el problema que tenemos ahora, que no es los médicos o el personal de salud integrados en los hospitales para atender la epidemia u otras enfermedades, otras pandemias, por ejemplo, sino también integrados a un activismo político que encontramos, por ejemplo, en los hospitales, llamados, por ejemplo, Código Verde, un ejemplo, y esto lo que nos hace es
debilitar no solo la institucionalidad, sino también darle mayor atención profesional de los servicios de la salud en Honduras. Siguiendo ese mismo hilo, doctor Aguilar, usted ya había dado algunas cifras, me gustaría profundizar en eso, la cobertura de la salud, también mencionar el tema de la privatización de la cobertura de la salud. Bueno, este es un tema realmente muy importante. La privatización de la salud ha sido una amenaza latente que ha existido no solo en Honduras, sino en muchos países de Latinoamérica. Los casos más dramáticos los ha vivido Colombia, el caso de Chile con los fondos privados de retiro y otros países que han sufrido ese experimento de privatizar los servicios de salud en vez de a lo que otros países han apostado, el caso de Costa Rica, de Cuba, de fortalecer lo público. No es cierto que el sistema público de salud per se sea un mal sistema. No es cierto que la grave crisis de salud se debe a los trabajadores de la salud. Se debe al sistema, se debe a la falta, yo diría, muy importante de apoyo de la institucionalidad desde los más altos niveles, cuando a la salud se le deja en un lugar no prioritario, cuando es precisamente lo contrario. Por otro lado, la privatización a veces se disfraza de modelos de descentralización que creo yo que son una alternativa frente al activismo político, desafortunadamente, que es una amenaza tal como se ha mencionado, y pienso yo que en ese caso la descentralización o la tercerización de servicios, cuando no se hace de manera adecuada, cuando el Estado pierde el control del mismo, se puede llegar a privatizar. Privatizar en salud significa exclusivamente cuando el ciudadano tiene que meter la mano en su bolsillo para pagar servicios de salud. Eso puede tener diferentes matices, pero en términos generales eso es lo que sucede. Increíblemente, a pesar que estamos en un sistema público de salud, actualmente el 70% de los ciudadanos que acceden a un servicio de salud tienen que financiarse su salud, aun y cuando ya se han pagado impuestos para eso, la gente sigue sacando dinero de su bolsillo adicional para pagar, para hacerse un examen de sangre, para hacerse una radiografía, hasta para sacar el carnet de identificación, para que la señora vaya a parir a un centro, el ciudadano hondureño tiene que pagar. Es decir, estamos viviendo un modelo privatizado disfrazado y esto indudablemente desnaturaliza totalmente la función constitucional, en este caso de la Secretaría de Salud, y eso ha sido un golpe certero a la institucionalidad y aun y cuando existe en términos jurídicos esa responsabilidad, en la práctica eso no sucede. Con la nueva ley de protección social se permite o se pretende más bien hacer un cambio en este sistema para ampliar esa cobertura, pero tal como muchos expertos en seguridad social han advertido, esto lo que va a lograr es profundizar aún más la inequidad que existe en Honduras en los acceso a los servicios de salud, creando grupos privilegiados, es decir, el que más recursos tenga podrá acceder a mejores servicios de salud. Esto pienso yo que es una de las grandes amenazas y en función del Bicentenario me parece que es un momento más que oportuno para esa reflexión profunda sobre lo que al país le espera de continuar esta propuesta que por lo menos hasta ahora no se ha podido consolidar. Por otro lado, el atraco que ha sufrido los servicios de salud, particularmente el Seguro Social, con un robo multimillonario, probablemente el más grande en la historia de Honduras, fue un golpe mortal a la institucionalidad, no solo por la cantidad de recursos que se drenaron, sino por la falta de respuesta del Estado frente a un acto criminal como es el saqueo y el drenaje de las instituciones de salud, específicamente el Seguro Social, que a mi juicio va más allá, ahora ante la amenaza también del drenaje de los sistemas de pensiones, de los sistemas de retiro de las diferentes instituciones del Estado. Esta es una grave amenaza para el país y pienso que la institucionalidad se verá muy afectada
y debilitada en aras justamente de llevar a privatizar los servicios de salud, como se ha hecho con las telecomunicaciones, con las carreteras, como se pretende hacer con el agua y con la energía. Licenciada Yesenia, en la misma línea, usted como historiadora ha venido investigando, sigue investigando el tema de la salud pública, el tema de las enfermedades, todos estos problemas sociales que ha tenido la población y de lo que plantea el doctor del saqueo brutal de la institucionalidad del Seguro Social, que empezó a salir a la luz pública en el año 2015, si no me equivoco. ¿Cómo haría usted una retrospectiva? ¿Cómo es que se llegó a ese descalabro de la institucionalidad? O sea, yo sé que ha venido un proceso formativo, como usted lo plantea, y usted mencionaba que de repente los actores no han estado en los lugares adecuados en los momentos coyunturales de este proceso formativo de la institucionalidad, pero ¿cómo llegamos ahí? ¿Qué pasó? Bueno, el tema de no solo del saqueo reciente entre el 2013 y 2015 de la Seguridad Social, quizá por la magnitud, la cantidad del presupuesto, sino también porque tenemos más información que nos llega directo a la población hondureña, a los ciudadanos y ciudadanas. Eso no quiere decir que es el único acto de corrupción a la salud, por ejemplo, particularmente, si el mismo Seguro Social desde que se creó nació sin presupuestos. En 1954 se le asignó por primera vez un pequeño presupuesto para que funcionara la seguridad social en Honduras. Cuando funcionó en 1962, ese presupuesto no estaba. Entonces, digamos que tenemos problemas de nacimiento en cuanto al fondo de la institucionalidad, de no estar en el momento que tenía que funcionar, y esto lleva a un problema de corrupción histórico en Honduras. O sea, la corrupción no es de muy reciente, la corrupción, como bien conocemos en la historiografía nacional, es desde el periodo colonial. Aquí hemos visto una élite política preocupada por cómo sostener las campañas electorales, y eso sucede, por ejemplo, entre 1919 a 1924, que es un quinquenio de inestabilidad política, de problemas también de que la población vive o fallece la mayor parte de la población por malarias, por enfermedades intestinales, por enfermedades respiratorias y por epidemias. Y esos 5 años, por ejemplo, se le dejó de dar presupuesto a la salud, a la recién creada Dirección General de Salud Pública, por atender el financiamiento para la guerra. No se tenía el presupuesto, por ejemplo, para construir la ingeniería sanitaria, porque los hospitales también y toda la salud funciona con el agua potable, funciona porque hay alcantarillados, entonces no había para las obras sanitarias, para ampliar, por ejemplo, para apoyar las juntas de fomento en el momento, porque se necesitaba el presupuesto para las campañas electorales, para la sostenibilidad de la guerra de 1919 y 1924. Entonces, el presupuesto como que es el más fácil de las instituciones sociales, como educación y salud, y eso se ve actualmente, por ejemplo, en cómo los organismos de crédito internacional, el Banco Mundial, otros organismos como el BID o los mismos departamentos del Tesoro de Estados Unidos, que vienen a hacer esas revisiones de los presupuestos a los que ellos financian también, y que tienen que ver con problemas sociales. También se exige dentro de esas conversaciones de que salud y educación pasen a otro escenario que no es prioridad, y que se necesita, por ejemplo, el tema económico, y esto también de alguna manera ha dejado abandonado el funcionamiento de la salud, al ver que los presupuestos les dan prioridad para temas de seguridad, para temas de la guerra, para temas, por ejemplo, de cómo financiar campañas electorales. Entonces esto ha venido al compás también del mismo proceso de creación de la institucionalidad de la salud. O sea, el presupuesto es, por ejemplo, entre 1902 a 1932 se buscó en esas 3 décadas que las rentas aduaneras apoyaran, por ejemplo, los hospitales,
pero siempre se daba como que el producto de menos aporte o de estar en las rentas más importantes, se dejara que esos productos o la renta aduanera más importante financiara la salud. Y entonces siempre se dejó a la salud como en los productos económicos que generaban impuestos, pero de menor apoyo. Entonces nunca se ha priorizado a que la salud y la educación estén como en el primer lugar de los presupuestos, y eso cuando uno va a discutirlos al mismo Congreso Nacional, a propósito que son los que aprueban la legislación, ellos ven en los temas de salud y educación como que no son la prioridad en la agenda, y entonces el problema es que se recurre a esa institucionalidad débil, a esa institucionalidad más frágil de socavar los recursos para financiar otros propósitos de la élite política. Doctor Aguilar, a medida de conclusiones, ahora que se habla de una cobertura más amplia y una propuesta un tanto polémica, pero viendo el terreno, las dificultades que hay, ¿verdad? Justamente en este momento de pandemia también, ¿verdad? O sea, hay muchas limitaciones, la vacunación, los niños a la escuela. Hay un montón de situaciones que nos demandan retos y propuestas. ¿Qué debería de pasar en esta coyuntura, ahora que celebramos el bicentenario con toda esta crisis institucional, de legitimidad política, crisis social profunda en la población? Bueno, en mi opinión, debemos de pasar de la evolución a la revolución en salud. Honduras se tiene que replantear profundamente el cambio en su sistema de salud, a intentar lograr esa cobertura universal cuando cerca de 2 millones de hondureñas no tienen acceso a los servicios públicos de salud. Es un reto gigantesco. Pero el acceso a la salud no significa ir a un hospital o construir un centro de salud. Es algo más profundo que eso. Es promover una salud integral, y eso implica una inversión gigantesca de parte del Estado de Honduras en la dotación de agua de consumo humano y de energía eléctrica. Esto, lógicamente, acompañado de un proceso acelerado de educación, de alfabetización, que es el pilar clave para que se puedan lograr niveles dignos y aceptables de salud en el pueblo hondureño. No es posible que cientos de mujeres hondureñas sigan falleciendo como consecuencia de complicaciones del parto por no acceder a un parto institucional, a un parto hospitalario o al menos a un parto atendido por personal de salud calificado. No es posible que en pleno siglo XXI, en este bicentenario, nuestros niños y niñas sigan teniendo esos déficits históricos de anemia por falta de alimentación. Honduras debe aspirar a darle a estos segmentos de la población más vulnerable los niveles mínimos de atención, y eso va a implicar o implicaría un replanteamiento total del sistema público de salud. Tenemos muchas amenazas, la politización, la corrupción, pero para mí lo más importante es la falta de visión política de quienes dirigen el país. Y estoy hablando no solo de la Presidencia de la República, sino del Congreso Nacional, que es precisamente donde se generan las leyes que finalmente se convierten en políticas públicas. Pienso que la sociedad hondureña, en todos sus sectores, independientemente de su afinidad política, debe demandar de manera precisa y con mucha contundencia ese cambio paradigmático necesario para que esta epidemia y las que seguramente van a llegar puedan ser enfrentadas. No puede ser posible que Honduras siga históricamente poniendo víctimas del dengue, una enfermedad que se puede prevenir, que se puede controlar, y como estas, muchísimas más. Quiero destacar a propósito de los sistemas públicos de salud que, dada la globalización también de los problemas de salud, la cooperación internacional es crucial siempre y cuando el Estado de Honduras, la institucionalidad no se vuelva dependiente no solo del apoyo técnico, sino del apoyo financiero. No podemos negar la cooperación, por ejemplo, de Canadá en la erradicación del Chagas, los mismos Estados Unidos en la década del 60, con la Alianza para el Progreso, cuando se instituyó el Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria, que ayudó a básicamente erradicar la malaria de muchos lugares de Honduras,
y otros modelos exitosos, la cooperación japonesa, México, es decir, muchos países han logrado y han aportado mucho al desarrollo de la institucionalidad en Honduras, pero nos toca a nosotros, a los hondureños, encontrar el camino, encontrar ese modelo que se adapte a nuestra realidad. Y creo que en función de esta extraordinaria celebración del Bicentenario y en este maravilloso e histórico lugar, es una oportunidad increíble que se tiene desde la academia, en este caso, impulsar esas ideas que puedan transformarse finalmente en cambios políticos profundos que le permitan al pueblo hondureño empezar a gozar de lo que se merece, de una salud digna. Gracias, doctor. Licenciada Yesenia, la academia, ¿qué papel deben de jugar los académicos? También el tema educativo, cómo en estos 200 años de historia y con todo esto que hemos relatado, todo este proceso formativo, pero también estas crisis, problemas de legitimidad política, ¿cómo podemos evolucionar? Sí, en el caso de la academia creo que ha jugado un papel importante desde el mismo momento que el Estado asume la responsabilidad de la salud. Y esto porque desde 1880 a 81, ya en las últimas décadas del siglo XIX, cuando se crea el Consejo de Instrucción Pública, el Consejo Superior de Instrucción Pública, que fue en realidad, de alguna manera lo integraron las mismas miembros de la Facultad de Medicina y también de lo que hoy es o lo que desde ese momento era la Facultad de Derecho, se unió con todo, por ejemplo, lo que fueron los administradores de la educación. Entonces la salud y la educación surgen con un mismo interés, integrados. Entonces la misma universidad ha jugado un papel muy importante en cómo integrar a no solo los decanos o las autoridades de una facultad de medicina, de derecho, sino que constantemente se vio en el mismo proceso del Estado-Nación cómo los diferentes actores, no solo políticos, sino por ejemplo aquellos intelectuales que se dedicaron a emitir o a redactar la legislación de la salud, sino también que ellos se integraron a la visión de un discurso científico, académico, que se estaba discutiendo más allá de las fronteras latinoamericanas, por ejemplo en Europa, en Estados Unidos, y creo que lo que necesitamos es no los académicos criticando a un proyecto de salud actual, sino también ver hacia atrás, hacia el pasado, desde el problema actual, que sí ha habido un papel muy importante de las universidades, no solo de la Universidad Nacional, como vemos ahora, sino también de un conjunto de intelectuales capaces de poder revisar de alguna manera hasta qué punto es funcional la legislación de la salud, hasta qué punto puede verse entre la diversidad o la interdisciplinaridad de las ciencias, por ejemplo, hasta qué punto se puede revisar esos planes de nación que se puede construir y pueden aportar o podemos aportar a ver qué es lo que ha fallado en esta Honduras bicentenaria en el tema de la salud. O sea, hay académicos de las diversas ciencias, de la antropología, por ejemplo, que estudia la medicina natural, de los médicos que estudian desde el discurso científico, de todos aquellos que trabajan con poblaciones, los sociólogos particularmente, de los mismos especialistas en la reingeniería, por ejemplo, en ver hasta qué punto el Estado necesita de una infraestructura para el agua potable que sea capaz de sostener a una población con los mismos problemas de hace 100 años en el tema de las enfermedades. Entonces creo que lo que se necesita es la incorporación de la academia, de los académicos, de los mismos, que haya más voluntad política y que haya de alguna manera anuencia a poder integrar a todos los sectores, porque no solo los académicos, también la sociedad civil, los mismos organizaciones privadas, como tal se ha comprometido el Estado en los últimos 21 años, se ha comprometido a integrar otros sectores para ver una Honduras sana, dice el actual proyecto de país o plan de país 2021-2022, pero no se ha integrado. Entonces creo que son los diversos sectores que se deben integrar. Ha sido un enorme placer haber compartido con el doctor Carlos Aguilar, con la historiadora Yesenia Martínez, sobre este importante tema conmemorativo del Bicentenario de Centroamérica. Estamos aquí en el Paraninfo Bicentenario, como lo ha bautizado la universidad en esta reapertura de este espacio histórico en el centro
de la capital hondureña, el tema de la institucionalidad de la salud pública de Honduras ante el Bicentenario de Centroamérica. Ha sido un grato placer haber compartido con ustedes. Saludos.